palestinos e israelíes llevan más de 50 años en constantes guerras por la posesión y control del territorio palestino. Ambos bandos han tenido víctimas mortales y atentados violentos en un complicado escenario que intentamos explicar a continuación. Alentado por el antisemitismo que sufrían los judíos en Europa a comienzos del siglo XX, tomó fuerza el movimiento sionista que buscaba establecer un estado para los judíos. Por aquellos años, la región de Palestina, considerada sagrada para musulmanes, judíos y católicos, pertenecía al Imperio Otomano. Pero una fuerte inmigración judía, fomentada por las aspiraciones sionistas, comenzaba a generar resistencia entre los árabes y otras comunidades musulmanas que eran mayoría en la región. Y esas tensiones continuaron luego de la desintegración del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, cuando Reino Unido recibió un mandato de la Liga de Naciones para administrar el territorio de Palestina. Antes y durante la guerra, los británicos habían hecho diversas promesas a los árabes y a los judíos que luego no cumplieron, entre otros motivos porque ya se habían dividido el Medio Oriente con Francia, y las disputas entre nacionalistas árabes y sionistas se tradujeron en enfrentamientos entre grupos paramilitares judíos y bandas árabes. Luego de la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto, la presión por establecer un Estado judío aumentó, y se decidió la participación entre judíos y palestinos del territorio hasta entonces controlado por la potencia europea, con el consiguiente nacimiento de Israel, el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, sin embargo, Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron el territorio, dando pie a la Primera Guerra Árabe-Israelí, también conocida por los judíos como Guerra de la Independencia o de la Liberación. Y, tras el conflicto, el territorio inicialmente previsto por las Naciones Unidas para un Estado árabe se redujo a la mitad. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, el inicio de la tragedia nacional. 750.000 palestinos huyeron a países vecinos o fueron expulsados por tropas judías. Pero el de 1948 no sería el último enfrentamiento entre árabes y judíos. En 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentó al Estado de Israel con Egipto, aunque el conflicto no se definió en el terreno de combate, sino por la presión internacional sobre Israel, Francia e Inglaterra. Pero los combates sí tuvieron la última palabra en 1967 en la Guerra de los 6 días, y lo que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de ese año tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. La victoria aplastante de Israel permitió arrebatar la Franja de Gaza y la península del Sinaí a Egipto, Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a Jordania y los altos del Golán a Siria. 500.000 de palestinos huyeron. A ese conflicto le seguiría la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí, entregado completamente por Israel en 1982, aunque no Gaza. 6 años después, Egipto se convertiría en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, un ejemplo solo seguido por Jordania. La Franja de Gaza, devuelta paulatinamente a los palestinos a partir de 1994, sería escenario de nuevos enfrentamientos armados entre israelíes y palestinos en 2008, 2009, 2012 y 2014. Las diferencias que parecen irreconciliables son las siguientes. Jerusalén. Israel reclama soberanía sobre la ciudad y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Fronteras y terrenos. Los palestinos demandan que su futuro estado se conforme de acuerdo a los límites previos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza. Asentamientos son viviendas ilegales, de acuerdo al derecho internacional, construidas por el gobierno israelí en los territorios ocupados por Israel tras la guerra de 1967. Refugiados palestinos. Los palestinos sostienen que los refugiados tienen el derecho de regreso a lo que hoy es Israel, pero para Israel abrir la puerta destruiría su identidad como Estado judío. Created using Powtoon.